Este es un segmento producido por Melissa Manrique y Beatriz Barrionuevo para Radio Universidad, desde la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. Mujeres que hicieron y hacen historia. Tu Yuyu, científica, médica y química farmacéutica. Nació en 1930 en Ningbo, China. Creció en un entorno familiar humilde. Su padre era un banquero y su madre una ama de casa. Debido a la situación económica, Tu Yuyu comenzó a trabajar desde los 14 años en una fábrica textil. Sin embargo, su pasión por el conocimiento la llevó a continuar estudiando. La motivación de Yuyu para estudiar medicina se debió a varios factores. Primero y principal, por experiencia personal. Su madre padeció malaria durante años, lo que la llevó a interesarse en encontrar una cura. Segundo, por necesidad nacional. En la década de 1950, la malaria era un problema grave en China, con millones de casos y muertes anuales. Y como último factor, por influencia de su mentor. Su profesor, el doctor Lou Songshan, la inspiró a investigar en farmacología. Por esos motivos consigue graduarse en la Universidad de Medicina de Pekín en 1955, con un título en farmacología. Posteriormente realizó estudios de posgrado en el Instituto de Medicina China y en 1969 se unió al equipo de investigación de la malaria, liderado por el gobierno chino. ¿Pero qué es la malaria? Es una de las enfermedades más devastadoras en la historia de la humanidad, causando estragos en diversas partes del mundo, especialmente en áreas tropicales y subtropicales, que es transmitida a los humanos por algunos tipos de mosquitos y en muchas ocasiones causa coma y muerte de la persona que la contrae. Es una enfermedad que genera una alta tasa de mortalidad, hasta 3 millones de muertes anuales, y discapacidad y enfermedad crónica. Tu Yuyu, en 1972, lideró un equipo que descubrió la artemisinina, un compuesto químico extraído de la planta Artemisia annua. La artemisinina demostró ser un medicamento antimalárico efectivo y revolucionario. Por su trabajo recibió numerosos premios y reconocimientos, incluyendo un Premio Nobel de Medicina en 2015, un Premio Nacional de Ciencia de China y una Medalla de Honor de la Organización Mundial de la Salud en el año 2016. Tu Yuyu es considerada una pionera en la lucha contra la malaria y una inspiración para las mujeres en la ciencia. Su trabajo ha salvado millones de vidas y ha transformado el tratamiento de la malaria en todo el mundo. Para hablarnos sobre el tema, nos comunicamos con María Florencia Indo, médica especialista en medicina interna, quien se encuentra finalizando un posgrado en infectología en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Nos comentó un poco acerca de esta increíble mujer, su descubrimiento y lo que significó encontrar una cura para la malaria. Tu Yuyu es farmacéutica y médica tradicional china. Gracias a su descubrimiento de la droga artemisinina, salvó millones de vidas de la malaria. Su historia personal y trayectoria científica son inspiradoras por muchas razones. Su vocación por la medicina y la farmacia nació en su adolescencia después de sufrir tuberculosis, lo que la llevó a interrumpir sus estudios durante 2 años. En un contexto poco alentador por los múltiples conflictos sociales y guerras, gracias a su perseverancia, finalizó los estudios superiores y logró volcarse a la investigación, donde combinó la medicina tradicional china y sus antiguos saberes con la ciencia occidental. Durante la guerra de Vietnam, muchos soldados morían de malaria, siendo imperioso el desarrollo de nuevos fármacos que permitieran el tratamiento de los casos resistentes. En ese escenario fue que Tu Yuyu y su equipo de investigación
Trabajaron incansablemente, con pocos recursos, en secreto y sobre todo en el campo de batalla, para lograr encontrar la cura de esa enfermedad que estaba siendo devastadora. Lo lograron finalmente en 1971, usando como base para sus investigaciones textos antiguos que databan del siglo IV. Finalmente, en 2015, después de una amplia trayectoria científica y académica, fue premiada con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por ese descubrimiento. En ella se entrelazan la historia y conocimientos tradicionales con la medicina y la ciencia moderna. La malaria o paludismo es una enfermedad infecciosa producida por un parásito llamado Plasmodium, del cual existen distintas especies que pueden afectar la salud humana. Existen distintas vías de transmisión. La más importante y la más frecuente es a través de la picadura del mosquito Anopheles hembra infectado con este parásito. La presentación clínica de esta enfermedad puede ir desde formas leves como un síndrome febril inespecífico hasta formas graves y potencialmente mortales. Esta enfermedad tiene una distribución alrededor del mundo con áreas donde se concentran la mayor cantidad de casos y de fallecimientos, que son las áreas endémicas. Es importante remarcar con respecto a esta enfermedad que es una enfermedad tanto prevenible como tratable una vez adquirida la infección. Con respecto a las medidas preventivas, es importante, por un lado, saber si uno va a viajar a una zona endémica, tener en cuenta las medidas de control del vector con la utilización de repelentes, mosquiteros y demás. Y por otra parte, es aconsejable hacer una consulta con un profesional antes de realizar el viaje, ya que existen medicaciones que sirven como profilaxis para evitar el contagio. Por otra parte, una vez adquirida la infección, es importante el diagnóstico precoz para poder realizar un tratamiento oportuno y adecuado y así evitar la progresión hacia formas más graves o letales. Como mujer y como médica, su historia de superación, vocación y entrega me inspiran a seguir trabajando con pasión, sabiendo que a pesar de todas las barreras que se presentan, y más aún para las mujeres en el campo de la ciencia, con perseverancia y con un amor incansable hacia el trabajo que uno hace, es posible generar grandes cambios. Escuchábamos a María Florencia Indo, médica especialista en medicina interna, quien se encuentra finalizando un posgrado en infectología. Hoy hemos hablado de Tu Yuyu, científica, médica y química farmacéutica, quien fue una mujer adelantada a su época que supo hacer converger los remedios tradicionales chinos con la ciencia más moderna y aplicarlos a la curación de enfermedades. Nos volvemos a encontrar en el próximo con más historias de mujeres que se atrevieron.